Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Estamos en el año 2025. Se cumplen 30 años desde que San Juan Pablo II, con mirada profética, publicó la encíclica Evangelium Vitae. Hace tiempo que leí Evangelium Vitae, la leí cuando se publicó, y luego en estos 30 años pues la he leído alguno más. Pero es verdad que hará una serie de años que no he vuelto sobre el texto. Sin embargo, mi mujer, que por razones profesionales prácticamente la lee todos los años, siempre se queda sorprendida no solo de la clarividencia de San Juan Pablo II, sino de la concreción con que aborda la cuestión de la defensa de la vida y también la fuerza con la que nos llama a todos a dar un paso adelante. En esa encíclica, una de las expresiones que quizá más fortuna ha hecho con el tiempo es cuando San Juan Pablo II denuncia que se está instalando una cultura de la muerte. Saben que nosotros, siguiendo a Íñigo de Bustos, antiguo colaborador de este programa, le hacemos una pequeña enmienda a San Juan Pablo II y en vez de hablar de cultura, hablamos de incultura. Porque entendemos que cultura se debe aplicar a algo que supone, mejor o peor, un proceso de civilización. Y no cabe duda que extender la muerte por una sociedad no es civilizatorio, sino más bien todo lo contrario. Y por eso nos gusta hablar de incultura de la muerte. Y decíamos que San Juan Pablo II promulgó esta encíclica con un carácter profético. Porque si tuviéramos que caracterizar en un elemento nuestra sociedad contemporánea, creo que lo más justo sería decir que vivimos en una incultura de la muerte. Vivimos en una sociedad seducida por la muerte. Hay un libro de un autor americano en el que recoge un informe que presenta al Congreso de los Estados Unidos sobre la eutanasia. Se apellida Yedin, el autor, en el que habla de seducidos por la muerte y utiliza este término para referirse a aquellos facultativos que en los Países Bajos, experiencia que él quiere analizar a la hora de plantear al Congreso de los Estados Unidos un informe sobre la legalización o no del suicidio asistido, él se da cuenta de que esos facultativos, porque perdónenme, pero me niego a denominarles médicos, estaban o parecían seducidos por la muerte, y que era tal la sensación de poder que les concedía el empujar, el impulsar o no, el decidir o no si esos pacientes, esas personas que se acercaban a ellos debían seguir viviendo o no, que de alguna manera pues eso,
sufrían una especie de seducción por ese poder de poder determinar a quién se animaba a seguir viviendo y sobre quién se decidía que su vida merecía ser acabada. Decíamos que si tuviéramos que utilizar un calificativo para caracterizar la sociedad contemporánea, sin duda utilizaríamos el de la incultura de la muerte, con esa visión profética que tuvo San Juan Pablo II. Y es que vivimos en un mundo, en especial el mundo occidental, que en las últimas décadas parece efectivamente seducido por la muerte. Son permanentes las iniciativas que se llevan a cabo en países del que fue Occidente cristiano para desproteger la vida. Y siempre bajo la excusa de una benevolencia malentendida, una falsa caridad, pero que luego en el fondo se acaba convirtiendo en una voluntad de exterminio. Nos empezaron a hablar de que el aborto era para cuidar, para defender, para proteger a las mujeres. El propio Bernard Nathanson, en su libro, nos explica cómo todo fue un engaño. El aborto, ya en sus inicios, Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood, lo promovía con el objeto racista de acabar con la comunidad negra, a la que consideraba que empeoraba el nivel cultural, social y personal de los Estados Unidos. Pero es que hoy el aborto se ha convertido realmente en un arma de exterminio. Son decenas de millones de niños los que son asesinados hoy en el vientre de su madre. Y en buena medida simplemente, por un lado, y eso no lo negaré nunca y saben que me gusta decirlo, hay un elemento demoníaco y por tanto trascendental en toda esta cuestión, y es ese deseo del demonio de que esos niños no lleguen a vivir en la tierra dando gloria a Dios. Nosotros como católicos tenemos la esperanza de que el Señor acogerá a esos niños abortados en su seno, pero el demonio lo que busca es acabar con vidas que se puedan convertir en alabanza a Dios nuestro Señor. Pero es que el aborto es el tributo que se paga hoy por esa sociedad hipersexualizada que quiere sexo sin responsabilidad, que quiere diversión y que no quiere consecuencias no elegidas. Y cuando se vive mal la sexualidad, una consecuencia lógica es un niño imprevisto. Y la sociedad de hoy ha decidido que ese niño no puede poner en riesgo lo que ella entiende que es la felicidad, que es el libertinaje. Y por tanto, permite que se mate al niño. Y estamos cansados en las últimas décadas de ver cómo florecen legislaciones del aborto, cómo en aquellos países donde ya estaba legalizado el aborto florecen iniciativas para ampliarlo o incluso convertirlo en un derecho, como hemos visto en Francia este año. Y cada vez son más. Recientemente, noticias de esta semana, veíamos cómo la presidenta de México animaba a que en todos los estados se legalizara el aborto. Han sido varios los estados que en los últimos años han ido legalizando el aborto en México. Hoy tenemos una buena noticia. Guanajuato ha votado en contra de la legalización del aborto. Una victoria de los pro vida, pero que siendo victoria nos recuerda que hay una batalla por la vida permanente en la sociedad de hoy. Esta misma semana también conocíamos la noticia de que en el Reino Unido el Parlamento iba a votar la legalización del aborto hasta el momento del parto. De nuevo, la batalla por la vida presente. Y eso esta semana. Si ustedes repasan los últimos programas de católicos en la vida pública, podrán ver cómo casi todos los meses sacamos 2 o 3 noticias de países, estados, naciones, regiones donde se quiere ampliar el aborto.
Pero no nos hemos quedado solo en matar a los no nacidos, en matar a los más débiles. Siempre se había explicado por aquellas personas que profundizaban en la incultura de la muerte que una sociedad que se considerara soberana para decidir qué niños podían nacer o no podían nacer, con el tiempo se acabaría considerando soberana para decir qué viejos, qué ancianos o qué enfermos podrían seguir viviendo o no. Y lo que estamos viendo es que en Chile, con Boric, una izquierda del tipo de Podemos, ya se está planteando un proyecto de legalización de la eutanasia ante el que ha contestado la Conferencia Episcopal chilena. Esta misma semana teníamos también la noticia de cómo en el estado de Nueva York, en el Congreso de Nueva York, se estaba también tratando de aprobar el suicidio asistido y la eutanasia. Y estamos viendo que lo que hace 20, 25 años fue un impulso tremendo para promover el aborto en el mundo, que como decimos sigue porque siempre se quiere ampliar esa legalización, en la última década podemos decir que donde se está haciendo un especial énfasis es en la legalización de la eutanasia, que no significa otra cosa que una sociedad que renuncia al deber de cuidar de sus mayores, de una sociedad que renuncia al deber de cuidar de los enfermos. Esta misma semana conocíamos también, hay varios casos de esos en Canadá, un enfermo que está solicitando tratamientos para tratar una enfermedad grave, incluso parece que terminal, y en donde los facultativos lo que le están proponiendo como alternativa es la eutanasia. Y desgraciadamente cuando se debatió y se aprobó, acuérdense que con nocturnidad y alevosía en plena pandemia COVID se legalizó la eutanasia en España, pues en estos últimos 5 años, en esos momentos hablábamos de que muy pocos países en el mundo tenían legalizada la eutanasia, pero desgraciadamente en los últimos 5 años muchos países, recientemente Francia también, están dando pasos en la legalización de la eutanasia. Con lo cual, podemos decir, siguiendo a San Juan Pablo II, que lo que se está implantando en Occidente es una verdadera incultura de la muerte, siguiendo con el lenguaje del Papa Francisco, una sociedad que descarta al no querido. Y ustedes dirán, ¿quién es el no querido? Aquel que en cada momento decida cada persona. Puede ser un niño por nacer, puede ser un familiar terminal, puede ser una persona que supone una carga para nosotros porque tiene una enfermedad de discapacidad mental y entonces decidimos que queremos que la eutanasien, quien sea. Realmente vivimos en una sociedad que frente a lo que nos trata de vender, de protección de derechos, protección de libertades, la vida está más desprotegida que nunca. Y que aquellas personas que más necesitan del cuidado de la sociedad, hoy son las que se encuentran más vulnerables ante la sociedad. Una sociedad que, como decimos, ha declinado su deber de cuidar al que realmente lo necesita. 30 años de aquella denuncia de San Juan Pablo II. 30 años en lo que nos tenemos que preguntar es cómo le vamos a dar la vuelta a esto. Una sociedad en la que no está protegido el derecho a la vida es una sociedad que es una selva, porque lo que predomina en esa sociedad es la ley del más fuerte, que es lo propio de la selva, no lo propio de la civilización. En la civilización lo que predomina es la justicia, no la ley del más fuerte, predomina lo justo. Y una civilización se caracteriza por eso. Realmente por eso no nos extraña que una sociedad que ha abandonado a Dios y que se ha secularizado esté en un proceso descivilizatorio. Y ese proceso descivilizatorio incluye la inclusión, el predominio
de la incultura de la muerte. Estamos construyendo sociedades en las que será difícil vivir. No porque no podamos vivir muchos años, sino porque cuando tengamos necesidad de que esa sociedad nos cuide, entonces nos surgirá la duda de si esa sociedad nos querrá cuidar o eliminar. Y no hay situación de mayor intranquilidad para una persona que eso. Y vivir en una sociedad así impide el desarrollo pleno y feliz de las personas. Les decía que son tiempos 30 años después para preguntarnos cómo dar la vuelta a esto. Ha habido muchas personas ejemplares que desde los movimientos pro vida han dado la batalla por ello. Pero tenemos que decir, creo que con realismo y con autocrítica, que la gran mayoría de la sociedad en Occidente, con excepciones, me atrevo a decir, como la sociedad estadounidense, ha dado la espalda a la cuestión de la defensa de la vida. Y eso lo vamos a pagar caro. Ojalá estos 30 años, que coinciden también con 50 años de la promulgación en España de la ley del aborto, 1985, la primera ley que despenalizó el aborto, ojalá nos sirva volver a leer la Evangelium Vitae para volver a coger enardecidos el deseo de implantar y de defender una verdadera cultura de la vida. Como nos recuerda Benedicto XVI en Caritas in Veritate, solo allí donde está realmente protegido el derecho a la vida, es posible hablar de verdadero progreso humano. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Y como todos los lunes, pues les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pues lo pueden hacer a través del mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es. católicosenlavidapublica@radiomaria.es. Empezábamos recordando un aniversario. Si les soy sincero, no sé qué artículo leí esta semana que me hizo caer en la cuenta de que estábamos en el 30 aniversario de la promulgación del Evangelium Vitae. Creo que es una encíclica que les animo a todos ustedes, pues que ahora, o si no, este verano, la lean. La lean porque creo que San Juan Pablo II, con esa visión profética, bueno, pues por un lado nos anunciaba y denunciaba lo que venía, pero por otro lado fundamentaba y nos explicaba por qué era tan importante defender, no solo defender la vida, sino implantar una cultura a favor de la vida. Y creo que eso es una tarea que tenemos pendiente. Y creo que es una tarea a la que todos nos tenemos que sentir interpelados.
y en la que todos debemos discernir de qué forma contribuir a ella. Cada uno verá, según sus circunstancias y vocación, dónde puede mejor contribuir a la defensa de la vida. Pero me atrevo a decir que no podemos hablar hoy de un católico fiel a la misión que le encomienda la Iglesia si no está implicado de una manera u otra en la defensa de la vida. Y repito, con esto, como siempre digo, no quiere decir que todos estemos llamados a hacer rescates delante de un abortorio. Pero sí creo que todos estemos llamados a ver cómo en nuestra vida concreta aportamos granitos de arena para que la cultura de la vida se vuelva a imponer en nuestras sociedades. Para que realmente podamos decir que toda vida en nuestra sociedad tiene ese valor inviolable que merece por el hecho de que Cristo nuestro Señor dio la vida en la cruz por la salvación de esa vida. Así que, queridos amigos, a mí una de las cosas que me encantó al conocer un poco la vida del Papa León XIV es que el Papa León XIV en su época universitaria promovió en su universidad una organización pro vida. Cuando alguien ha tenido ese nivel de implicación concreta en la defensa de la vida, es que claramente es un pro vida. Y creo que los tiempos de hoy nos exigen no ser pro vidas de palabra, sino ser pro vidas de obra. Así que, queridos amigos, les animo a todos ustedes a que relean, si ya lo hicieron, y si no, lean, porque seguro que en este programa tenemos oyentes que no habían nacido en 1995 cuando se promulgó la Evangelium Vitae, a que la lean, porque les darán las claves, uno, para interpretar nuestro tiempo, dos, para ver cómo ser, como le gusta decir al doctor Poveda, parte de la solución y no parte del problema. El doctor Poveda siempre dice que en la defensa de la vida no hay término medio. O somos parte de la solución o somos parte del problema. Ojalá, pues todos nosotros podamos ser de verdad parte de la solución. Dos temas tenía fundamentalmente para compartir con todos ustedes hoy en el programa. La cuestión Israel-Irán y luego lo que podríamos denominar una crisis más de nuestro sistema democrático, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, con todo el escándalo de corrupción que ha surgido a su alrededor. Digo una más porque no es nuevo en el Partido Socialista ni en nuestra historia democrática el que aparezcan estos escándalos de corrupción al albur del poder político y del poder partitocrático. Por tanto, no nos pilla de nuevas. Quizá lo que nos pilla de nuevas es la intensidad, en este caso, del fraude, de la corrupción. Pero no nos pilla de nuevas. Pero vamos a empezar con la cuestión de Israel-Irán. Y no les oculto que no lo hago con un cierto temor y temblor. Pero bueno, también el compromiso con todos ustedes haciendo este programa, pues creo que me exige abordar cuestiones que sin lugar a dudas esta lo es complicada y que me perdonarán si no me atrevo quizá a dar una conclusión definitiva, pero que a mí me interpela y creo que es necesario abordarla a la luz del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. No soy un experto en la historia de Oriente Medio, pero creo que tengo unos conocimientos que al menos nos permite contextualizar la situación.
Saben todos ustedes que en los años 40 se crea el Estado de Israel. Saben que es un Estado que es rechazado en buena medida por la comunidad árabe. Es un Estado que ha sufrido varias guerras de agresión por parte de países árabes, en las que el Estado de Israel ha salido victorioso. Es un Estado, el de Israel, en el que, bueno, pues se discute el hecho de que ha ido tomando territorios que inicialmente estaban destinados a lo que hubiera podido ser un Estado palestino, al que los propios palestinos han renunciado o no han querido voluntariamente asumir. Sabemos, y no es para menos, que Israel está rodeado de una serie de países que desearían, por lo menos que son enemigos, y en muchos casos que han expresado pues un deseo real de que desaparezca el Estado de Israel. Saben que ustedes que el Estado de Israel está, por un lado, con frontera con el Líbano, donde sobre todo en la zona sur del Líbano, fronteriza con Israel, actúa a sus anchas la guerrilla musulmana Hezbollah, que de alguna manera se considera un brazo armado de Irán. Tiene frontera con Siria. Ahora Siria es un país, vamos a decir, desmembrado, con la llegada de estos antiguos líderes del ejército islámico, pero con la caída de Bashar al-Assad. Pero mientras Bashar al-Assad era el gobernante de Siria, Siria era aliada de Irán y por tanto enemiga de Israel. Tiene frontera con Jordania, bueno, que es un país que en los últimos años no se ha movido mucho, y con Egipto, que en su momento pues fue fuertemente enemigo de Israel, si no me equivoco, intentó, junto con otros países árabes en los años 60, una invasión de Israel en la que fueron derrotados, pero que últimamente pues mantiene buenas relaciones con Israel. De hecho, durante la primera presidencia de Trump se firmaron los acuerdos de Abraham, que entre otros pues tuvieron pues acuerdos también con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein. Bueno, pues hay una situación en que algunos países han ido normalizando su relación con Israel. Egipto también lo hizo. El gran enemigo en la zona es Irán. Irán no tiene frontera con Israel, tiene de por medio a Siria, a Jordania, a Irak, si no me equivoco, pero es el gran enemigo, porque incluso muchas veces pues, ha habido dirigentes iraníes que plantean la necesidad de que desaparezca, de que sea destruido el Estado de Israel. Saben ustedes, bueno, los ataques infames que se produjeron en octubre, pues ahora me baila la fecha, si fue octubre del 24 o octubre del 23, en la que Hamás atacó de una manera execrable Israel, violó, asesinó, secuestró a civiles israelíes y a partir de ahí Israel decidió responder. Como todos ustedes saben, en este programa hemos condenado los ataques de Hamás a Israel y hemos reconocido el derecho de Israel a defenderse y a responder. También hemos venido comentando en otros momentos que nos parece que Israel en su respuesta en Gaza está extralimitando y más que acabar con Hamás, pues parece que ha decidido exterminar a los gazatíes o expulsarlos de la franja de Gaza. Y pensamos que es una reacción que es desproporcionada y que no está en justicia. Israel también ha atacado el sur del Líbano para dañar seriamente a la guerrilla Hezbollah. El año pasado hubo algún ataque a Irán y esta semana hemos visto cómo
Israel planteaba un ataque importante sobre territorio iraní. La justificación dada por el Estado de Israel es el hecho de que Irán, que lleva tiempo desarrollando la energía nuclear, supuestamente, según declaraciones del gobierno iraní, con fines civiles, pero muchos se temen, y posiblemente con razón, que el desarrollo y el obtener el enriquecimiento del uranio pudiera ser utilizado también con fines militares. Israel siempre ha aducido que su gran enemigo en la zona, como es Irán, no puede disponer de armas nucleares porque eso supone una amenaza grave para la seguridad del Estado de Israel. Ya hace años también desarrolló algún tipo de operación para ralentizar, destruir o dilatar todo lo que podríamos denominar el proyecto nuclear iraní, y esta semana pues ha vuelto a realizar unos ataques en los que por un lado pues ha destruido instalaciones de ese programa nuclear y también pues ha acabado con líderes de las fuerzas armadas iraníes y con científicos de ese proyecto nuclear. Ante eso, bueno, pues lo que se teme es una escalada de violencia. Ya hemos visto cómo Irán ha respondido también con envío de misiles sobre Israel y bueno, ya aparece aquí pues lo que podríamos denominar una amenaza seria de una escalada de la guerra. Cuando uno habla con personas, bueno, pues que conocen mejor que uno la situación de Israel, y además personas pues que uno considera con criterio a tener muy en cuenta, desde un punto de vista de la lógica militar, todo el mundo entiende que los ataques que ha realizado Israel sobre Irán tienen sentido. Ante la posibilidad de una grave amenaza porque Irán pueda disponer de armamento nuclear, pues parece lógico, desde un punto de vista militar y de defensa, el de destruir esas instalaciones y ralentizar ese proyecto nuclear. Claro, eso también ha incorporado el que se ha atacado y se ha matado a altos mandos del ejército iraní y a científicos del proyecto nuclear. Todo esto en un contexto en el que no hay una guerra declarada, pero que tampoco podemos ocultar o ser ingenuos en no pensar que realmente son dos países que de alguna manera, vamos a decir, soterrada, están en guerra. Y alguien podría decir además que muchas veces esa guerra, pues si bien no la desarrolla Irán directamente, la desarrolla a través de proxies, como podría ser la guerrilla de Hezbollah o, mientras estaba Bashar al-Assad, el Estado sirio. Con lo cual, o incluso Hamas. Con lo cual, pues podemos decir que nos encontramos en un tablero político, militar, estratégico muy complejo. Muy complejo. Ahora bien, pudiendo aceptar, y aceptando de hecho, las explicaciones que nos dicen que desde un punto de vista de lógica militar los ataques de Israel a Irán tienen sentido, yo la pregunta que me querría hacer es la pregunta moral. Y es si son morales estos ataques. Hay quien explica, y ya les digo que a lo mejor yo no llego a una conclusión, pero quiero compartir con todos ustedes esta reflexión porque me parece un tema relevante. Hay quien explica que uno de los problemas de este conflicto es que en general el mundo árabe no reconoce, vamos a decirlo así, ninguna regla de la guerra. Y en la medida en que ese mundo árabe enfrentado a Israel tampoco reconoce el derecho a la existencia del Estado de Israel, pues claro que hablar de reglas de la guerra y de moralidad de la guerra con unos enemigos que no la reconocen, pues no tiene mucho sentido. Y que cuando
la norma del enemigo es el exterminio del contrario, pues no tiene mucho sentido hacerse la pregunta moral. Yo creo que la pregunta moral siempre tiene sentido. Una de las cosas que llama la atención cuando uno lee el catecismo, y lo estaba leyendo yo en el párrafo 2312, la Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Una vez estallada, desgraciadamente, la guerra, no todo es lícito entre los contendientes. Y yo comprendo que esto es una cuestión compleja, porque muchas veces cuando uno entra en la guerra, al final la guerra hay que ganarla, ¿no? Es lo mismo que cuando uno entra a pelear. No hay que entrar en la guerra, no hay que entrar a pelear. Pero claro, uno lo que no puede entrar en la guerra o a pelear con alguien es con un brazo atado. Porque entonces tiene todas las de perder y para eso es mejor no entrar. Con lo cual ahí siempre aparece ese mensaje inicial de la Iglesia de que hay que evitar la guerra a toda costa. ¿Y por qué hay que evitar la guerra a toda costa? Porque la guerra luego, por su propio idiosincrasia, por su propio carácter, genera unas dinámicas que fácilmente nos llevan a la inmoralidad, aparte del gran daño que generan en los ciudadanos, en las poblaciones. ¿No? Pero el catecismo nos recuerda, una vez estallada la guerra, no todo es lícito. Aquí podríamos discutir si ha estallado la guerra o no. Realmente podemos decir que no hay una declaración formal de guerra, pero por otro lado, creo que todo el mundo puede aceptar que en el fondo hay una guerra bajo cuerda. Y en esta guerra bajo cuerda, o en esta guerra no declarada, lo que hemos visto es que un país, Israel, bombardea otro país. Claro, y aquí, ¿a mí por qué me preocupa la cuestión? Porque la duda que yo tengo es en qué medida un país tiene soberanía o autoridad para decidir bombardear otro territorio soberano sin una declaración de guerra. Y sin que en principio haya habido un ataque directo por parte del otro. Porque es verdad que Israel muchas veces ha atacado a Irán, ha atacado a Israel, pero es verdad que no lo ha hecho de forma directa. Alguien puede decir, bueno, pero lo hace vía proxies, Hezbollah, Siria. Vale. Pero realmente no ha habido un ataque directo. Por otro lado, es verdad que existe una amenaza real para Israel y que no sabríamos qué podría pasar si realmente Irán llegara a disponer de armamento nuclear. Entonces, también entiendo que es lícita la pregunta de decirse, ¿tengo que permitir que mi mayor enemigo, aunque no me haya declarado la guerra, pueda tener un tipo de armas que de disponer de ellas me pueden hacer tal daño que me incapacitan para mi defensa y para mi supervivencia? Bueno, pues también está ahí la pregunta. También está ahí la pregunta. Y entonces aquí lo que nos encontramos es con el concepto de guerra justa. Y en el 2309 el Catecismo de la Iglesia nos dice que a la hora de considerar, el Catecismo de la Iglesia de la Católica en el 2308 nos dice que no se puede negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Por tanto, cabe que un Estado se defienda. Y en ese sentido, estamos hablando de que la guerra justa es una guerra defensiva, desde el punto de vista del magisterio. Pero una guerra defensiva que además debe cumplir con que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Que se reúnan las condiciones serias de éxito. Y que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Porque aquí a la Iglesia le preocupa el poder de los medios modernos de destrucción, obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición.
Esto, como dice el catecismo, son los criterios tradicionales de lo que se denomina la guerra justa. Y a quien corresponde la apreciación de estas condiciones es a los gobernantes, aquellos que están a cargo del bien común de la sociedad. Por tanto, estamos ante un juicio prudencial y ante el que, en cierta medida, puede caber discrepancia. ¿Yo por qué me hago la pregunta? Porque, claro, Israel, de una manera unilateral, ha decidido que tiene capacidad para bombardear otro país soberano ante una posible amenaza de que ese tenga un armamento que potencialmente le puede eliminar. Claro, si extrapolamos este criterio a todo el mundo, el hecho de que cada país unilateralmente pueda decidir bombardear otro porque considera que hay una amenaza grave para él, yo creo que es el caos. Si aplicáramos internacionalmente este criterio que ha aplicado Israel para sí mismo, así, sin más, es el caos. Y con esto no niego que la amenaza de Irán sobre Israel no sea real, cierta y me atrevo a decir casi determinante y que ponga en riesgo su existencia. Pero la realidad es que no se ha producido un ataque. Entonces, si nosotros pasamos un poco por los criterios de la guerra justa, lo primero que nos dice es que es una legítima defensa, es decir, una guerra defensiva. Es verdad que hoy en día el concepto de guerra defensiva es complejo, porque hoy en día las naciones pueden disponer de armamentos tan potentes que una vez que nos golpean, nos incapacitan para la defensa. Por tanto, entender guerra defensiva solo y exclusivamente como respuesta a un ataque puede ser demasiado limitante, porque hoy la capacidad militar puede hacer que una vez que uno ha recibido un ataque ya no tenga capacidad de respuesta. Por tanto, creo que es razonable entender que dentro del concepto de legítima defensa puede caber la anticipación a un ataque. La anticipación a un ataque. Nosotros atacamos primero porque nos iban a atacar. Ahí luego estará la cuestión prudencial de cómo justifico yo que efectivamente me iban a atacar y por tanto yo tenía que atacar primero para defenderme. Entonces creo que ahí sí cabe una matización, visto el desarrollo que han tenido las armas en las últimas décadas, para explicar que legítima defensa no quiere decir responder después de un ataque. Ahora la pregunta es, ¿iba a haber un ataque de Irán sobre Israel? La respuesta es no. Podemos decir que desde ese punto de vista este criterio no se cumple. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho simplemente es paralizar un desarrollo nuclear que efectivamente podría permitir a Irán tener la bomba nuclear, lo cual sería un drama para el mundo. Porque nadie quiere que regímenes que no tienen ningún respeto por las libertades y por la vida tengan ese tipo de armamento. Hoy en el mundo, bomba nuclear, hasta donde yo sé, tiene Francia, tiene Inglaterra, tiene Estados Unidos, tiene Rusia, tiene Pakistán, tiene la India, y yo creo que ahí se queda. Yo no sé si tiene, yo no creo que tiene Corea del Norte y creo que China tampoco. Entonces, bueno, pues obviamente que lo tenga Irán, pues es un problema. Tampoco yo creo que a nadie le hace mucha gracia que la pueda tener Pakistán o la India, ¿no? Porque no son países que podamos... Pero bueno, yo creo que es problemático porque conocemos también que muchas democracias han hecho grandes barrabasadas. Pero estando en lo que estamos, no parece que iba a haber un ataque. Por tanto, no sé si es razonable considerarlo de ataque defensivo, porque no iba a haber una ofensiva. Aquí lo que se está intentando evitar es que una nación tenga una bomba dentro de un tiempo. Bueno,
Segundo, esto no ha incorporado solo destruir instalaciones, sino también que se ha llevado por delante la vida de personas. Sí, jefes de un ejército que consideramos enemigo, pero bueno, que no nos estaba atacando. Los jefes de ETA vivían en Francia. Obviamente esos jefes daban órdenes a comandos que mataban en España. Hubiéramos pensado que estaba justificado desde un punto de vista legal y moral haber bombardeado desde España la sede de la cúpula de ETA en Francia. Los mismos que validan el ataque, la lógica del ataque, no digo la moralidad, digo la lógica del ataque de Israel a Irán, hubieran apoyado ese hecho o hubieran dicho que era una extralimitación. Segundo requisito, que el daño causado por la agresión a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Hoy por hoy, Irán es una amenaza para Israel. Podemos decir que le causa un daño duradero a través de Hezbollah, pero Israel ha atacado a Hezbollah y la ha atacado de una manera dura y reduciendo en buena medida su capacidad. Y creo que ahí sí había una justificación para que Israel atacara a Hezbollah, pero creo que no se da el mismo caso con el Irán nación. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Bueno, es verdad que había unas conversaciones con Estados Unidos en las que querían llegar a un acuerdo con Irán para de alguna manera poner negro sobre blanco, blanco sobre negro, mejor dicho, negro sobre blanco, perdón, en cómo avanzaba ese programa nuclear y qué utilidades se les iba a dar. Es verdad que Trump puso un ultimátum de 60 días, el día 61 Israel atacó. ¿Se han agotado todas las vías? Pues no sé qué decirles. Que se reúnan las condiciones serias de éxito. Ahí la verdad que hay que reconocer que Israel cuando hace las cosas tiene éxito. Desde ese punto de vista, esa condición se ha cumplido. Que el empleo de armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Bueno, es verdad que el ataque de Israel podemos decir que ha sido razonablemente quirúrgico, porque no ha generado un gran destrozo dentro de lo que es Irán, sino que ha atacado las instalaciones nucleares y, eso sí, ha atacado a cúpulas militares y ha matado personas. Yo esta segunda parte la veo menos justificable, no la veo muy justificable en ningún caso, el haber atacado objetivos de personas. Y que no entrañe males y desórdenes más graves. Hombre, pues aquí también aparece la duda de qué pasa si se produce ahora una escalada entre Irán e Israel. Porque, claro, el régimen de Irán se va a ver obligado a contestar, a atacar a poblaciones israelíes, genera daños y entramos en una escalada. Aquí la verdad que también surge la duda. Estoy convencido de que con todo esto que les he comentado no les he aclarado mucho. Y yo les reconozco que a mí también me cuesta aclararme porque es un tema complejo y que tampoco estamos en primera línea de batalla. Pero si yo tuviera que resumir todo esto, a mí me cuesta reconocer la legitimidad moral del ataque de Israel a Irán. Creo que si aplicara a mi buen entender, y seguro que me estoy equivocando, pero que yo lo comparto con todos ustedes, creo que Israel se ha extralimitado en el ataque a Irán, pudiendo entender la lógica de pensamiento de los israelíes, la amenaza que sienten y la necesidad de garantizar su seguridad. Pero si yo me voy a los criterios de guerra justa del catecismo, sobre todo por el hecho de que no se ha producido una agresión, ni era previsible que se fuera a realizar una agresión en el corto plazo. Alguien puede decir, bueno, pero es que si no para ahora el programa nuclear, entonces ya me atacarán en el futuro. Bueno, no deja de ser un futurible. Y repito, entiendo la necesidad de Israel de garantizar su seguridad, pero a mí me parece que el criterio de legítima defensa creo que no se cumple. Y creo que tampoco se han agotado todos los medios para resolver este enfrentamiento. Y creo que tampoco estábamos en una situación en la que Irán esté causando un daño duradero, grave y cierto
a Israel. Sí vía Hezbollah, pero eso lo ha abordado Israel con gran éxito. No creo que como nación o con su programa nuclear. Entonces, pues queridos amigos, yo tiendo a pronunciarme en esta situación que me parece compleja, en que no me parece, pero es una opinión personal y dentro de las limitaciones de mi conocimiento, que estemos en una situación en la que se cumplan lo que podríamos determinar las condiciones para que este ataque sea considerado como justo. No lo veo. Y me preocupa, al menos, que no haya un debate sobre esta cuestión a nivel internacional. Porque si extrapolamos esto que ha hecho Israel a otros conflictos que hay por el mundo, creo que lo que tenemos garantizado es una escalada bélica a nivel internacional. Y por eso me preocupa que nos preguntemos por ello. Y repito, con eso no estoy diciendo que si Israel tuviera certeza de que en un momento dado los iraníes iban a disponer de una bomba nuclear que iban a utilizar contra ellos, ahí sí creo que tendrían el derecho a atacar a Irán y destruir esas bombas y ese armamento. Pero no tengo claro que estemos en esas circunstancias y desde ahí pues les planteo mi duda. Quería haber hablado también, como les decía, de la situación política en España, pero realmente pues me he comido el programa, así que sin más dilación, para que no me echen una regañina merecida desde Control, me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios le bendiga. Defiendan la vida. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.